bien. Bueno, seguimos hablando de la calidad de vida que se construye, ¿no? Y hablamos de alimentación y hablamos de estrés. Y estrés y alimentación, esto que parece ser, bueno, un ida y vuelta permanente. Nos vamos a ocupar un poquito de conocer acerca de este tema junto a Raquel Medina, quien es médica especialista en medicina interna y especialista en nutrición con orientación en obesidad. ¿Cómo va, Raquel? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida, Raquel. Buenas tardes, Julieta. Buenas tardes a todos. Muy bien, bueno, un gusto recibirte por aquí en nuestro programa Bella Tarde Argentinos, bueno, para hablar de esto, ¿no? Para conocer un poco más el impacto y la relación que tiene la alimentación en los factores de estrés. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, para introducirme en el tema, permítanme comentarles que quiero definir lo que es estrés. ¿Sí? El estrés es una respuesta a una amenaza o a un peligro percibido. Es decir, es una respuesta normal, es una respuesta fisiológica del organismo ante una situación que nos pone en peligro. Esta respuesta es una respuesta de huida o de lucha y que en forma aguda resulta beneficiosa. Es decir, la respuesta al estrés agudo es normal. Está muy bien porque frente a una amenaza necesitamos defendernos. Esa es la definición de estrés. Bien. Es una respuesta de huida o de lucha. Ajá. Bien, por eso quiero diferenciar lo que es un estrés agudo de lo que es un estrés crónico, que es lo patológico. ¿Sí? O sea que hay un estrés que sería como normal, como que es bueno, necesario, digamos, claro, justamente para mantenernos activos y en vida. Exactamente, es una respuesta de huida o de lucha frente a cualquier amenaza externa que nuestro organismo percibe, ¿sí? Sí. Y es tan normal que hasta los animales presentan esta respuesta al estrés. Creo que esto lo representa muy bien el título de un libro que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? ¿Sí? Esto, ¿no? La cebra ve acercarse al león y huye. Pero ¿qué pasa? Cuando lo pierde de vista, esta respuesta que la defiende de huida lleva a un momento de adaptación y pronto un momento de relajación. Y todo el proceso vuelve a lo normal. Bueno, los humanos necesitamos esta respuesta de estrés agudo, ¿sí? Nos defiende. Pero ¿qué pasa que cuando esto se vuelve crónico, ¿sí? La hormona por excelencia del estrés se llama cortisol. Esta es una hormona fundamental para vivir, se libera naturalmente, normalmente se libera a la mañana para prepararnos para ese despertar y comenzar el día, ¿sí? Para ponernos en alerta. Para eso funciona. En condiciones normales, en condiciones fisiológicas, además, regula un montón de otras funciones del cuerpo. Por ejemplo, el cortisol interviene en el sueño, en el peso corporal, en la presión arterial, en los niveles de glucemia. Incluso también participa de la síntesis de hormonas sexuales. Eso serían condiciones normales, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy frente a una amenaza, el cortisol estimula el hígado a que libere glucosa rápido, porque yo frente a una amenaza necesito energía inmediata. Entonces es beneficioso porque me defiende de ese peligro. Bien. Sin embargo, cuando este estrés ¿se entiende hasta acá lo que explico? Sí, perfecto. Clarísimo. Sí. Bien. Bueno, sin embargo, cuando este estrés es crónico, los niveles de cortisol permanecen elevados. Y acá empieza el problema, porque estos niveles de cortisol en forma sostenida lo que hacen es generar una cascada de eventos que conducen a inflamación y a enfermedad. ¿Sí? El impacto del estrés a nivel de la salud psicofísica es realmente significativo. Yo me animaría a decirles que es la enfermedad de estos tiempos, ¿sí? Porque es como un enemigo silencioso. Yo lo llamo, es como el sedentarismo, no lo vemos. Claro. Pero la verdad, mucho impacto en la salud y debilita el sistema inmune, ¿sí? Cuando hay un estrés crónico, les decía, este nivel de cortisol aumentado en forma sostenida y desmedida, lleva a todo un desajuste hormonal. Recuerdan que les expliqué que en condiciones normales esto regula un montón de procesos, ¿sí? A nivel del organismo, la presión arterial, el peso, la glucemia. Bueno, ¿qué pasa cuando tengo niveles de cortisol permanentemente elevados frente a un estrés crónico? Acá lo que sucede es que hay un desajuste hormonal entre que disminuyen algunas hormonas y aumentan otras hormonas. El problema acá, además, es que dentro de esas hormonas que aumenta mucho la insulina, ¿sí? Y acá empieza a tener toda esta relación que
que ustedes decían de la alimentación y el estrés, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasa con esto? Bien, ¿qué pasa con esto? Como el cortisol está permanentemente, sostenidamente elevado y hay aumento de glucemia, aumentan mucho los niveles de insulina, ¿está bien? Y esto es lo que provoca esta insulinoresistencia tan famosa, que si quieren les explico en otro momento, no quiero ser con mucho técnico, porque la verdad que quisiera que todos me entiendan. Sí. Pero, ¿se entiende? Sí, vamos bien, sí. Bien, bueno, entonces, se produce este estado de insulinoresistencia. ¿Qué pasa con esto? Si tú a esto yo le sumo una alimentación no saludable, el sedentarismo, un inadecuado descanso, toda esta situación empeora, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hay es una fuerte evidencia que el estrés crónico, más los hábitos no saludables, más sobrepeso u obesidad, generan esta insulinoresistencia. ¿Y qué se produce? Se produce lo que se llama un estado de inflamación crónica leve. Claro. Ese nombre es muy científico, pero les voy a explicar de qué se trata. No, y además, Raquel, sería como un círculo vicioso, que una cosa va potenciando a la otra y cómo romper con eso. Salimos. Exacto, yo lo llamo que es un loop. Claro. Porque cada de eventos desafortunados que nos enferman. Les quiero resumir esto porque no quiero... ¿Cómo? Cerramos la idea así que estabas comentando. Bien, ¿qué se produce con todo esto? El estrés crónico, más la mala alimentación, llamémoslo hábitos no saludables, tener exceso de peso, el aumento de la grasa abdominal que genera insulinoresistencia también. Toda esta cascada, como bien decías, Julieta, produce lo que se llama un estado de inflamación crónica leve. ¿Qué significa esto? Que nuestras células presentan un estado de inflamación, oxidación y envejecimiento prematuro. Pequeño resumen. Pero sí, nos hace la vida más corta. Es calidad y cantidad de vida, ¿no? Claro. Bueno, pero cuando, por ejemplo, cuando pongamos en foco, cuando hablamos de obesidad y de estos efectos que está teniendo justamente este estrés, este estado inflamatorio y todos los efectos de envejecimiento, bueno, y de oxidación prematura, esto puede suceder no solamente cuando hablamos de muchos kilos de obesidad. ¿No? Sí, porque uno lo asocia, claro, la obesidad de 1 kilo más, 2 kilos más. Sí. ¿A partir de qué kilos de más empiezan estos estados? Porque, bueno, estamos como habituados justamente a sobrellevar esas situaciones, ¿no? O no a darle la importancia necesaria. Miren, la obesidad per se, es decir, el aumento de la grasa corporal a predominio fundamentalmente de la grasa abdominal, es la que genera estos estados inflamatorios, ¿sí? Estrictamente no hay un número con lo cual uno podría decir, bueno, a partir de tantos kilos o de tanto porcentaje de grasa corporal, uno está presentando este estado de inflamación. Sí. Porque también en medicina por ahí también condicionante es la genética, ¿sí? Claro. Hay pacientes, hay personas que presentan un grado de sobrepeso leve y probablemente estén con también un estado inflamatorio, porque a eso le tenemos que sumar el tabaquismo, el sedentarismo, el mal descanso, todo eso también produce un estado inflamatorio. Entonces, no es que podemos estar, por quizás a veces, personas que están en normopeso o peso saludable y también presentan un estado de inflamación, ¿sí? Por eso la alimentación es clave. Yo me animaría a decirte, bueno, no me animo, hay evidencia, y es el primer slide que ustedes compartieron mío, que la alimentación es el principal factor epigenético que condiciona la salud. Bien. Porque la genética condiciona, pero nuestros hábitos lo determinan, ¿sí? Es decir, uno tiene una determinada genética para después el desarrollo de algunas enfermedades. Lo que pasa que nuestros hábitos modulan la expresión de esos genes y nosotros podemos aminorarlos o expresarlos más rápido según nuestros hábitos. ¿Me siguen ahí? Sí. No, Doc, hay que educarse en la alimentación, básicamente, porque tenemos falsos conceptos de cómo es comer bien. Digo, hay que empezar con una educación necesaria en la nutrición. Sí. Por suerte, con las redes sociales, con la comunicación, actualmente yo veo que las personas por ahí están más informadas que quizás hace décadas, sí. O nuestros abuelos que tenían poca información.
el tema es además que la alimentación, no sé si ustedes, por ahí esto no lo quiero hacer tampoco tan científico, pero parte de nuestro sistema inmunitario, les diría un 70% de nuestro sistema inmunitario que nos defiende, está en el intestino, ¿sí? Se llama microbiota intestinal. Y esta microbiota, que es de defensa, ¿sí? Recuerden que el intestino es como nuestro segundo cerebro, ¿sí? Comanda nuestra defensa. Esto hace tiempo no se sabía, ¿sí? Entonces cada vez se le presta más atención a lo que es la alimentación, ¿sí? No sé si ustedes escucharon o leyeron que hay recomendaciones acerca de los edulcorantes y todo el tiempo están sacando nuevas recomendaciones acerca de la alimentación. Bueno, ¿por qué es esto? Porque la alimentación influye mucho sobre la microbiota intestinal y esto hace que tengamos mejor o peor sistema inmunitario, ¿sí? Yo les diría que la alimentación, el control de peso y la actividad física aminoran mucho el impacto del estrés, porque si nosotros estamos en condiciones saludables, estamos mucho mejor preparados para enfrentarnos a un estrés crónico. El problema es con la sociedad actual es que vivimos estresados. Esto se ve cada día más y además la gente lamentablemente es muy sedentaria, ¿sí? Se entiende que también es por razones laborales o a veces económicas que uno no puede o no tiene tiempo para moverse, pero la actividad física es una indicación médica, es una necesidad, es también muy importante, además de la alimentación. Sí, muy bien, ¿no? Bueno, a tomar conciencia, ¿no? Totalmente. Y a actuar en consecuencia con estos consejos. Entonces, me gustaría darle, aunque sea 5 o 6 consejos para... Sí, dale. A ver, vamos, sí, Raquel. Sí, bueno. Sí. Lo primero, bien, vayamos a la alimentación, es que nosotros, los profesionales, sugerimos siempre y hablamos de alimentación antiinflamatoria. ¿Qué es esto? Es lo que les decía recién. Estamos en un estado de inflamación crónica leve, bueno, necesitamos comer alimentos funcionales y alimentos antiinflamatorios. ¿Qué sería básicamente esto, no? Primero, nosotros lo llamamos comida real. ¿Qué es comer comida real? ¿Sí? Esto es no comer ultraprocesados, ¿sí? Toda la evidencia científica muestra que el consumo de los ultraprocesados, del exceso de grasas trans, de grasas saturadas, del excesivo consumo de azúcar que hay a nivel mundial, es una de las grandes causas de estos estados inflamatorios, de insulinoresistencia y de obesidad, ¿sí? Sí. Así que bueno, creo que lo sabemos todos, pero bueno, creo que el primer punto es evitar los ultraprocesados y el mayor consumo de comida real, ¿sí? Yo siempre le digo a mis pacientes, coman un plato de comida, por favor, no compren ultraprocesados porque de verdad es una de las grandes causas de estas enfermedades. Y dentro de lo que se llama alimentación antiinflamatoria, también es incorporar mucha más fibra alimentaria, ¿sí? Tenemos en la dieta occidental hay muy bajo consumo de fibra alimentaria, ¿sí? Así que todo lo que podamos de frutas y verduras, bienvenido. También podemos incorporar probióticos, que son sustancias, microorganismos que mejoran esta microbiota intestinal, pero con las verduras, que son prebióticos y toda la fibra, también lo ayudamos. Claro. Y algo que es muy antiinflamatorio, y esto creo que es un punto muy importante también, es que necesitamos incorporar los famosos omega 3, que son los ácidos grasos esenciales que nuestro cuerpo no puede fabricar. Estos omega 3 tienen un gran poder antiinflamatorio y esto disminuye mucho la inflamación, ¿sí? Los alimentos con omega 3 son todos los pescados azules de aguas profundas, ¿sí? Salmón, trucha, sardinas, caballa, anchoas, atún. Bueno, dentro de los omega 3, una gran fuente de omega 3 también son las nueces, ¿sí? Los huevos y bueno, toda la fruta como la palta, los coles, ¿sí? Eso en cuanto a lo que es la gran variedad y el poder de los omega 3. Y bueno, y dos cositas más que quiero decirles, que no olviden que el tabaquismo es un gran oxidante celular, ¿sí? Porque a veces eso por ahí lo dejamos un poco de lado y nos enfocamos mucho en la alimentación, pero todo lo que es oxidante también nos perjudica. Así que en lo posible evitar el tabaquismo. La actividad física es un gran antioxidante y protector cardiovascular. El correcto descanso también, fundamentalmente el descanso nocturno, ¿sí? Porque esta secreción de hormonas tienen fisiológicamente tiempos de secreciones. Entonces, si nosotros alteramos este descanso, tenemos una alteración de nuestro biorritmo, este desajuste hormonal también sucede, ¿sí? Entonces, que descansen de noche. Y otro para gestionar mucho el estrés,
es la meditación, ¿sí? Es la meditación y, bueno, el control de peso. Muy bien, bueno. Bueno, hay que seguirla, Doc, hay que seguirla porque es súper interesante bueno, el tema. muy valiosos, por supuesto. Allí en pantalla, bueno, tu Instagram, Raquel, @doctora Raquel Medina. Muchísimas gracias por este contacto y por el tiempo que nos brindaste, ¿sí? Gracias por el tiempo. Gracias por la invitación y cuando quieran extendemos el tema. Buen fin de semana. Seguiremos en contacto. Un abrazo. Chau. Gracias, adiós. Gracias.